aunque parezca majadero, queremos hablar de la pandemia porque lamentablemente se están cumpliendo los peores pronósticos y ya estamos rozando los 30.000 casos diarios de coronavirus. ¿Cómo analizar lo que está pasando, más aún con la detección de una nueva variante de Omicron que ya está presente en territorio argentino? Lo vamos a conversar esta mañana junto al doctor Felipe Rivera, él es broncopulmonar de la Clínica Dávila. Doctor, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Buenos días. Igualmente, muy buenos días. Doctor, vamos a partir por lo último que mencioné antes de presentarlo. Está la detección, la voy a leer bien, del caso de sublinaje BA2, una nueva variante de una nueva versión de la variante Omicron. ¿Qué diablo significa eso, doctor? ¿Tenemos que estar preocupados? ¿Cómo enfrentamos esta noticia? A ver, lo que pasa es que es factible que cuando haya multiplicación viral frecuente y alta, salgan nuevas variantes. La variante Omicron Plus, que fue descrita hace varias semanas atrás en Europa, es una subvariante de la Omicron que implica una nueva variación, especialmente de la proteína Spike, que es la que sirve para agarrarse en la célula y penetrar y multiplicarla. No sabemos exactamente si es más contagiosa, no sabemos si es más letal, si es más grave o no. Lo que sabemos es que aparentemente por la variación de esta parte donde actúan principalmente algunos anticuerpos producidos por algunas vacunas, podría teóricamente burlar la existencia de estos anticuerpos en términos de defensa y más aún, a lo mejor, podría también ser una variante de preocupación en el sentido que los métodos diagnósticos podrían tener algún fallo más o menos importante. Significa que puede dar falsos negativos. Pero todavía están veremos, en este virus tenemos que aprender en el camino, es decir, a medida que va apareciendo vamos aprendiendo cosas y nos sorprende cada día más. Claro. Ahora, doctor, ¿qué diferencia hay entre una variante, Omicron, Delta, en fin, con una subvariante? Y en ese sentido también preguntarle qué pasa con las fronteras. ¿Debiéramos de nuevo restringir la entrada y salida de personas entendiendo que, por ejemplo, en Argentina está esta subvariante de Omicron? A ver, lo que pasa es que la estructura del virus tiene cápsula y tiene unas espículas que son las proteínas Spike y que estas van cambiando a medida que el material genético sufre variaciones en esta multiplicación. El material genético es una serie de aminoácidos, de sustancias, aminosustancias que se van juntando y esas, a raíz de esas, se copian en la célula del ser humano para producir proteínas. Y estas proteínas van variando de acuerdo a la variante, valga la redundancia, y por lo tanto determinadas variantes tienen una estructura especial que van a determinar el nombre de acuerdo al alfabeto, ¿no es cierto? Alfa, gamma, beta, delta, etc. Cuando se producen mini variaciones de esta ya variante conocida se llama subvariante. ¿Qué es lo que significa eso? Muchas veces no significa nada, pero se llama variante de preocupación, variante de alerta, cuando se empiezan a ver cosas distintas, que se multiplica mejor, que es capaz de contagiarse mejor, que es lo que pasó con la Omicron, pero todavía no sabemos si esta subvariante es capaz de ser mejor contagiosidad, tener mejor capacidad de multiplicación que la variante madre, que es Omicron. Más aún no sabemos si esta variante es capaz de producir más muerte o más enfermedad grave. Por tanto, tenemos que esperar, hay que estar tranquilos, no hay que alarmar a la población. En cuanto a la segunda pregunta, cerrar la frontera, eso es imposible. Cuando ya la variante existe en Argentina, lo más probable es que ya esté acá, Claro. porque cuando nosotros decimos que tenemos 30.000, en este momento no sabemos si son 35.000 o 40.000, porque ya nos estamos encontrando que hay gente que no se puede hacer los test de PCR o test de antígeno y algunos de ellos que se lo hacen no son evidenciados a nivel del Ministerio de Salud porque la gente tiene esta capacidad o no de ellos mismos autodenunciarse cuando se hacen los test caseros. Si es que no van a hacerse un PCR a un sitio oficial con orden médica, con folio, no queda registrado en ninguna parte. Y más encima, esta variante tiene tantos asintomáticos que hay un grupo importante que no lo estamos diagnosticando. Exacto. Ahora, doctor, si viajamos en el tiempo, nos vamos al pasado, recuerdo yo que cuando llegó la variante Delta a nuestro país había muchísima preocupación y coincidió con la aplicación de las terceras dosis. Afortunadamente, la próxima semana comienza la inoculación con la cuarta dosis para los mayores de 55 años. Con eso, debiéramos ver también una baja en la curva
respecto a los casos de Omicron en nuestro país. ¿Cómo se pronostican las próximas semanas, entendiendo que comienza ya masivamente esta cuarta dosis de vacuna? Nosotros hemos visto con evidencias científicas categóricas que la gente vacunada no tiene enfermedad grave o no tiene mortalidad, no Claro. tiene letalidad en un número importante. Pero eso no significa cero si es que la multiplicación y el alcance y la cantidad de contagiados es muy alta, porque estamos hablando de protección de 90 y tanto por ciento, o sea, hay un porcentaje que aún tiene riesgo, porque esto en sujetos inmunosuprimidos, en pacientes con gran debilidad en su aparato inmunológico, podría, a pesar de las vacunas, tener una incapacidad de defenderse. Sabemos que los protege, sabemos que con una vacuna de refuerzo, y ya tenemos evidencia en otros países que con segunda vacuna de refuerzo la inmunidad crece de forma importante y es capaz de defenderlo. Pero tenemos un grupo importante que no tiene 3 vacunas y mucho más todavía que no tiene 4 vacunas. Por lo tanto, no podemos depender solamente de la vacuna, porque ese mensaje no significa que la población, una vez vacunada, empieza a seguir perdiendo la capacidad de asombro, la capacidad de tener, ¿no es cierto?, el resguardo suficiente para no infectarse. La vacuna protege de la enfermedad, pero no protege que sean individuos que les llega el bicharraco en la voz, en la garganta, en la nariz y sean capaces de contagiar. Un individuo vacunado puede ser vector, un individuo vacunado puede tener una enfermedad leve, puede tener una enfermedad sintomática y contagiar al resto. Y hablemos de gente que puede estar al lado, que es un grupo inmunosuprimido, que es un grupo de ancianos, un grupo de enfermos con comorbilidades importantes. Y más aún, se ha visto que ha aumentado la incidencia en niños, y niños que todavía tenemos un grupo importante que no ha sido vacunado. Por lo tanto, no le bajemos el perfil al virus. La pandemia sigue, la pandemia aún está presente, no es para infundir terror, sino que para infundir preocupación en el sentido de hacer cosas activas, seguir usando todas las medidas que hemos hablado. Perfecto, doctora, vacunarse entonces, ese es el mensaje siempre. Muchas gracias por esta conversación, que tenga buen día. Igualmente, hasta luego.